avecinan, al igual que lo fueron en este primer servicio en la mañana, sean dirigidas por tu Espíritu al corazón de tus hijos, por la gracia de tu Santo Hijo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Admiro a la gente de fe. Admiro y respeto grandemente a las personas que se les hace más fácil creer. La gente llena de optimismo, de fe, esa gente que cree sanamente en los demás, aunque no le conozca, que cree en los sueños, que cree en la palabra de Dios sin reserva, que cree en los dones, que cree en las profecías, que cree en el futuro. Toda la gente que tiene y ha tenido siempre una vida de fácil creer, tiene mi respeto y mi admiración. Yo creo que hay dos elementos que se conjugan. Número uno, existe bíblicamente un don llamado el don de fe. Así como hay don de milagros, don de profecía, también hay un don de fe. Y yo creo que esas personas que tienen el don de fe, se les hace más fácil, obviamente, creer, porque tienen la fe como un don. Pero también creo que hay una personalidad que es más tendente a creer. Y a creer en todo, a creer en lo sobrenatural, a creer en los demás, a creer, si no son cristianos, en lo extraterrestre, en el Bitcoin. Ellos creen en lo que sea, no necesitan evidencia, no necesitan pruebas. Ellos son creyentes de cualquier cosa sin preguntar mucho. Entonces yo creo que muchos creyentes tienen un don. Hablo creyentes, no hablo de cristianos, sino de los de fácil creer. Tienen el don de fe o tienen una personalidad de más fácil creer. Yo no tengo ninguna de las dos. Yo reconozco mis dones, son muchos, perdón. Tengo talentos, pero el don de fe no está en mí. Y en mi personalidad, yo siempre estuve más cerca de los escépticos que de los creyentes. Pero no es que el dolor y el sufrimiento me puso así, porque hay gente que vive en guerra, de procesos de muerte, y son más fríos para creer. No, yo soy así desde chiquito. Desde temprana edad, yo tengo frescos recuerdos en mi mente debatiendo hasta altas horas de la noche con mi papá. Que me convenza de ese pasaje bíblico, que me convenza de tal cosa, de costumbres que veía en mi iglesia. Yo decía, eso ustedes dicen que es del espíritu, pero yo creo que eso es histeria colectiva. No creo que usar esos términos, pero bueno, yo creo que eso es una conducta emulada, aprendida, que la gente lo ve por otros y lo repiten. Y peleaba con mi papá sobre los demonios, sobre los ángeles, sobre muchísimas cosas espirituales que yo no podía coincidir. Y es posible que esto, decirlo a ustedes, le baje 2 niveles al líder espiritual que están buscando en mí. Y de ser así, quiero decirles que se preparen porque le voy a bajar más. Ustedes los Rabacuco dicen, no le vamos a bajar. Yo sí le voy a bajar. Le voy a bajar 5 niveles. 5 niveles más a ese líder espiritual que usted está buscando. Yo nunca he visto ángeles en toda mi vida. Nunca. Nunca he escuchado la voz audible de Dios. Ya ustedes saben que no he hablado en otras lenguas. Yo nunca fui al cielo, ni al infierno. En una época de mi vida donde todo el mundo iba al infierno, había un tour. Colombia no estaba tan barato, entonces la gente iba al infierno. Y en mi iglesia todo el mundo fue, aunque sea una vez en la vida, al infierno. Y veían a Michael Jackson bailando para atrás. Y veían a Shakira. Y veían a Hitler. Pero yo nunca fui. Nunca. Yo vi a Michael Jackson en televisión. Pero nunca lo vi no fui al infierno nunca. Ni al Seol, ni al Hades, ni al purgatorio. Ni siquiera al purgatorio. ¿Por qué lo meto al purgatorio? Bueno, ni a eso. Y esto no es lo peor. Lo peor es que cerca de los 13 a los 16 años empecé a tener dudas de la existencia de Dios. ¿Será real que Dios existe? Y si Dios existe, le importamos. Pero estoy hablando de que yo soy un hijo de pastor. Cualquiera puede tener duda, pero yo era el hijo del pastor, criado en la iglesia, donde de lunes a domingo estaba en la iglesia. Estaba entre el ambiente cristiano toda mi vida. Y esa no fue ni mi última duda ni mi primera duda. La duda me ha acompañado por mucho tiempo. Yo he dudado de mi llamado. He dudado de profecías que Dios me ha dado. He dudado de pasajes bíblicos. Y me avergüenza decir que también he dudado de la bondad de Dios. A veces he pensado, ¿será
bueno y permitió tal cosa, tal cosa. Cuando hago un análisis de mi vida se ha caracterizado más por tener más incertidumbres que certezas, más dudas que fe, más preguntas que respuestas. Yo he estado en funerarias acompañando hermanos que han perdido un hijo, que mientras besan la frente fría de quien debió estar diseñado para enterrarlo a él, me miran y me dicen: pastor, ¿por qué? Yo no he sabido responderle. He estado en clínicas con mi esposa un montón de veces, desde hace 6 años hasta hace semanas, pérdidas tras pérdidas de embarazo. Y ante la pregunta de ¿qué querrá decirnos Dios?, yo no he tenido la menor idea. Hay preguntas a las que todavía yo no tengo respuesta. Porque si usted cree que estoy diciendo todo esto para decir, hermano, Dios me habló esta mañana y me dijo, no, yo no tengo respuesta a muchas otras preguntas. Si eso lo decepciona, lamento decepcionarles, porque no me paro aquí como un pastor consagrado que vino a contar cómo superó todas sus dudas. Ni siquiera voy a hablar mal de la duda. Y si bien yo no me siento orgulloso de la duda, tampoco la promuevo, no soy el abogado de la duda. Como les dije ahorita, admiro a la gente que cree con más facilidad. Con todo y eso, hoy me atreveré a dar gracias a Dios por la duda. ¿Por qué? Número 1, porque el enemigo es experto haciéndole creer a uno que si duda, uno no es salvo. Si tú estás dudando de cosas de Dios, es porque tú no eres hijo de Dios. La meta de Satanás, del diablo, sus demonios, sus secuaces, es que tú creas que si no crees con facilidad, la iglesia no es tu lugar. A lo mejor tú eres agnóstico, eres escéptico, eres ateo. Tu lugar está en un club de lectura de Nietzsche, de Dawkins, de Harris. Quizás tu lugar no es la iglesia, a lo mejor es un partido comunista, o una biblioteca, o una facultad de filosofía por allí, o de publicidad, no sé. Pero no te llames creyente. Y no te metas a una iglesia a adorar a un ser que nadie ha visto, donde hablan con un amigo imaginario y enseñan un libro que está lleno de magia, lleno de cosas que nadie ha comprobado. Ese es el mensaje de Satanás. Esto es un lugar de creyentes, tú no crees, vete. Este no es tu lugar. La iglesia es el lugar de los que siempre creen. La iglesia es el lugar que no admite lugar a la duda. La iglesia es una reunión de los que han vivido cosas sobrenaturales. La iglesia es el encuentro de los que tienen respuestas a cada pregunta. La iglesia es el lugar donde está prohibido pensar, donde está prohibido preguntar, donde usted cuando llega no se quita la gorra, se quita el cerebro. Porque puedes tener un cerebro, puedes tener fe, pero no vas a tener las dos cosas al mismo tiempo. Eso es lo que el enemigo nos dice constantemente. Así que como tú no puedes tener fe o la suficiente, vete de ahí. Y cuando yo que tenía esos bombardeos en mi mente, vete de ahí que no es tu lugar. ¿A dónde yo fui? ¿A dónde iba a hablar de mis dudas? ¿A mis hermanos de la iglesia? No podía. Me decían, varón, usted lo único que tiene que hacer es creer. Pero yo quería creer. Yo quería creer, no es que no creía. Yo quería, estaba en mí, no era que yo decía, no, yo no quiero creer. No, yo quiero creer. No es por falta de querer. Simplemente no me llega. Iba a ir donde mi papá y a decirle, decepcionarlo una vez más, con que no creo a esta altura de juego. Así que si tú eres de los que en alguna vez en tu vida te has sorprendido, lleno de dudas, también perteneces a este lugar. Y para ti hay un mensaje especial en esta mañana. Vamos, acompáñame a 4 historias de la Biblia, donde la duda fue la protagonista. Y si bien no la voy a vender como una santa con la que nos debemos casar, creo que nos haría bien tener pendiente que ella vendrá y que tenemos que saber cómo tratarla. Y cada historia tiene un personaje y cada personaje le puso un subtítulo. Así que vamos a empezar con Sara. Y el subtítulo es Cuando la duda me hace reír. Génesis 18. Dice así. Entonces, hablando Dios con sus ángeles, uno de ellos le dijo a Abraham, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación detrás de la carpa. Desde los tiempos bíblicos hay mujeres entrometidas.
Si Sara estuviera hoy, fuera de esas mujeres que a 1 kilómetro puede ver el WhatsApp del marido cuando él lo abre. Ustedes saben que hay mujeres que están siempre distraídas hasta que el marido abre el celular. Yo sé que aquí no pasa eso, pero hay mujeres que se han vuelto viscas por eso, porque con un ojo están manejando, haciendo algo, con el otro mirando. Sara estaba desde la carpa, en la cocina, en algún lugar donde estaba. Le voy a decir dónde pertenecen, pero después ya iba a sonar demasiado machista. ¿Dónde estaba? Y los ángeles vienen de parte de Dios, se reúnen con Abraham y le dicen: en 1 año tendrás un hijo. Dice el verso siguiente, que Sara y Abraham eran muy ancianos. Y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. No le llegaba ni el periodo, ya ni menopausia. Hasta la menopausia había pasado. Así que se rió en silencio de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada? Si tu esposa está a tu lado, dile: una mujer acabada. No, está bien, cero gancho. ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? No sé si está hablando del placer de tener hijos. Pero sigue ahí. Pero están válidas todas. Sobre todo cuando mi Señor, mi esposo, también es muy viejo. Siga, por favor, el otro pasaje. Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Por qué tu mujer se ha reído y ha dicho: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí. Pero el Señor dijo: no es cierto, te reíste. Esta historia usted la conoce bastante bien. Es importante resaltar algunas cosas. Número 1, Dios le había dado una promesa a Abraham y Sara de tener un hijo cuando tenían cerca de 70 años. Sara era estéril, no podía tener hijos. Pero pasan 25 años y Dios vuelve, que es el pasaje donde leímos, y le dice: el año que viene tendrán un hijo. Señores, número 1, ya a los 70 era difícil, sobre todo una mujer estéril. Ahora tiene 90 años. O sea, ella tenía 65, ahora tiene 90. O sea, no es una cosa difícil, era imposible. No era que todas las viejas estaban teniendo hijos en esa época. Eso no era España. Era que, señores, nadie había tenido un hijo a los 90 años. Y si bien Sara le hacía falta un milagro de sanidad, Abraham, que tenía 100, no sanidad, pero por lo menos de resurrección. Y ya no voy a dar más detalles. Pero Sara escucha esta promesa de nuevo a los 90 y dice: Señor, pero yo tuve 40, no me lo dio. Tuve 50, tuve 60, lo creía a los 70. Pero ya yo tengo 90 años. Eso debió haber pasado, pero han pasado 30 años. Y si bien para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años, para nosotros a veces 1 año es toda una eternidad. Y no importa lo que Dios haya hablado, cuando pasan los años y no lo vemos cumplido, sentimos 3 cosas. Número 1, no fue Dios que habló. Número 2, Dios cambió de opinión. Número 3, se le olvidó. No, pastor, no diga eso. A Dios no se le olvidan las cosas. Él no cambia de opinión, yo lo sé. Pero aunque mi mente lo sabe, mi corazón me traiciona. Y en mi desesperación, viendo los años pasar y la promesa no cumplirse, se me olvida. Y me río de la duda. Me río de la imposibilidad. Cuando la promesa de Dios es demasiado grande para mí, entonces me río. Me río de los nervios. Me río de si fue verdad. Sara en su duda se rió de la promesa de Dios. Un hijo a esta edad, imposible. Restaurar mi matrimonio en esta condición, yo no creo. Prosperar después de quebrar tantas veces, no, jamás. Levantarme espiritualmente después de haber caído tanto, lo dudo. La salvación de mi esposo, de mi esposa, de ese necio, de esa impía, no. Un milagro de salud después de lo que dijeron los médicos. Ay, no. Volver a amar a otra gente. Volver a sentirme amado. No. Yo no me voy a ilusionar con esas promesas. No conmigo. No a mí. Sara se rió de la duda. ¿Y qué hizo Dios?
En la Biblia del legalista actual dice: y dijo Dios, Sara, por haberte reído de mis promesas, están canceladas. Ya no tendrás hijo, morirás estéril. He dicho, Biblia cerrada. ¿Así que dice la Biblia? No. ¿Qué dice la Biblia? Dios siguió con sus planes y añadió algo más. Le dijo: al hijo de ustedes le van a poner Isaac, que significa risa, para que cada vez que lo llamen por su nombre tengan que reírse por la promesa que alguna vez por duda se rieron. Así que van a tener que llamarlo, ven acá. ¿Y por qué pusieron ese nombre? Porque me reí de las dudas del Señor. Así que yo veo a Dios riéndose de las dudas de Sara. Dios se ríe de nuestras dudas. ¿Por qué Dios se ríe de nuestras dudas? Porque Dios ve nuestras vidas desde el plano terminado. Y Él no cree que sus promesas son una posibilidad. Él sabe que es una realidad y por eso no la atormenta. Les voy a poner este ejemplo para que lo entiendan bien. El mes pasado mi esposa y yo celebramos 8 años de aniversario de boda. Nosotros tenemos 2 fechas para celebrar. El 17 de noviembre, que es el día de la boda civil, y el 26, que es el día de la boda religiosa. Y generalmente nos regalamos cualquier día, dependiendo cuando haya dinero, no hay problema. Mi esposa es la mujer más chévere del mundo, celebramos el día que haya cuarto, no hay problema. Así que el 16 estábamos en un evento de liderazgo y en medio del evento mi esposa me dio un regalo de aniversario de boda y yo no le di nada. ¿Por qué no le di nada? Número 1, porque una iglesia ya nos había regalado un crucero de aniversario. Así que era nuestro regalo de aniversario. ¿Los hombres están de acuerdo conmigo que tenemos un regalo de los dos? ¿Las mujeres creen que todavía hace falta otro regalo? Así son ellas, ¿verdad? Así que en medio, ya no peleen. Entonces, en medio de la conferencia me dice una hermana: pastor, ¿y el regalo de la pastora? Pero usted sabe que hay gente que cuando se preguntan, mire, le voy a poner esto. ¿Ustedes recuerdan que cuando Pedro reprende a Cristo, Cristo no reprende a Pedro, sino al diablo que estaba detrás de Pedro? Hay gente que cuando habla no son ellos, sino alguien detrás de ellos. Yo oí la voz de mi esposa detrás de la de ella. Yo dije, mi esposa la mandó. Y estoy casi convencido, por más que se nieguen, de que mi esposa la mandó, porque la hermana, cuando yo le dije que no había comprado regalo, porque el regalo era el crucero, ella me dijo: pastor, si usted quiere yo se lo compro y si usted se lo da. Dije, mi esposa algo dijo. Ellas hablan entre mujeres en el baño. Lloró, hizo una crisis, dijo que no me quiere, que me va a dejar, pero el otro año. Así que en la noche estábamos en casa y mi esposa hablábamos del día y me dice: ¿sabes qué? A mí no me preocupa que me hayas regalado nada porque tú eres mi regalo. Ustedes no están escuchando las palabras detrás de las palabras. Si no le hubiese preocupado, no lo menciona. Cuando una mujer te menciona algo y dice que eso no le importa, si no le importa, no lo menciona. Yo celosa de ese besito que tú le diste a fulana. Eso a mí no me preocupa. Yo soy muy segura, tú puedes besarte, es verdad, te puedes mudar con ella. Total, a mí ni bien me cae, es impía, te puedes morir. Pero yo celosa, habla con ella si tú quieres y no vuelvas, pero yo no tengo problema con eso. Y dura la semana entera diciendo que no estás celosa. Mi amor, ¿estás celosa? Pero cuando ella me dijo que no le importaba, que no le haya regalado nada, usted está diciendo, wow. Pero saben que a mí no me preocupó eso. No me molestó, no me asustó, no me sentí mal. ¿Por qué? Porque yo le había comprado un regalo. Lo tenía para la segunda fecha. Estaba en camino, unos tenis Nike que ella quería, porque nada más no es el pastor que puede tener el tenis Nike, yo también quiero uno. Entonces yo le dije, pues no le dije, esos tenis Nike vendrán algún día. Entonces esos tenis estaban esperando que llegáramos al crucero, porque el día del crucero lo iba a estrenar. Así que cuando ella me dice, me expresa sus crisis, yo me reí. No me reí porque era un insensible, porque no me importaba su dolor o su necesidad. Me reí porque yo sabía que dentro de poco tiempo el regalo la iba a sorprender, que era cuestión de días, que el regalo le iba a hacer olvidar el mal sabor de no haber recibido un regalo el primer día o la primera fecha. Y yo veo a Dios riéndose de las dudas de Sara y las nuestras, porque Dios se está riendo, viendo la promesa cumplida. Se está riendo al ver nuestra cara de emoción cuando veamos el cumplimiento. Se está riendo de que ese día sabremos que habrá valido la pena todo.
Así que mientras usted hace una crisis de llanto entre la duda delante de Dios, Dios se está riendo, no por insensible, sino porque Él vio el final de la historia y sabe que lo que hoy te provoca una crisis, mañana te provocará una adoración. Que lo que hoy te provoca dolor, mañana te dará paz y gozo. Génesis 21. El Señor cumplió su palabra. Diga conmigo, Dios cumple. Quizás tu hermano no cumple, tú no has cumplido. Dios cumple, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. ¿Cómo es Dios? Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac y Sara declaró: Dios me hizo reír. Y todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho que Abraham y Sara amamantarían, o Sara amamantaría un bebé? Pero Dios le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. Sara tenía 90 años cuando tuvo su bebé. Y si bien la gente dice, Dios no se adelanta ni se tarda, Dios llega justo a tiempo, bueno, a veces sentimos que llega tarde. Cuando tú estás en una quimioterapia y el cáncer no se ha sanado, tú sientes que se está tardando. En la mente humana y en el tiempo humano sentimos que se tarda. Es más, Dios dijo hace 2000 años que volvería y no ha vuelto. Y yo no sé si 2000 años es como suficiente tardanza para la mente humana, pero yo creo como que humanamente hablando se tarda. En nuestra espera se tarda, en nuestra desesperación natural se tarda. Pero cuando llega, entonces sabrás que habrá valido la pena cada espera. Cada minuto tendrá sentido. Cada segundo será celebrado porque es tarde o temprano su palabra, que es fiel y verdadera, se cumplirá. Aunque pasen 2000 años más, yo sé que Él viene, Él volverá. Aunque pase el tiempo fuera de lo natural, lo que Él dijo lo va a hacer. Segunda historia es el padre de un hijo enfermo, a quien le pondremos por subtítulo: Quiero creer, pero ayúdame. Quiero creer, ayúdame. ¿Cómo era? Mi incredulidad. Marcos 9:17 dice: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espuma por la boca, rechina los dientes, se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron. A mí me conmueve mucho este pasaje porque les decía en el chat de la iglesia esta mañana, todavía estaba mi hija con fiebre. Han sido varias noches sin dormir, fiebre y otras cosas terribles. Pero ha sido una constancia desde que nació. A los pocos meses de haber nacido estábamos con ella interna, y ver una bebé interna y unas benditas enfermeras que no le conseguían la vena pullar 27 veces. Tenía deseo de pullar la enfermera. Es desesperante tener un hijo enfermo. Este padre tiene un hijo posiblemente adolescente que tiene una enfermedad que a mí me cuesta hablar de enfermedad en la iglesia porque tengo muy buenos médicos acá y no quiero equivocarme. Además, ellos me corrigen después del culto siempre, pero me corrigen. Entonces, pero bueno, yo creo por los síntomas que lo que este hijo tenía era epilepsia. Que en la época no se conocía como epilepsia, pero usted ve los versos 18, 20 y 26, tenía ataques, convulsiones, botaba espumas por la boca, rechinaba los dientes, se ponía rígido, tiraba al piso. Pero no era un caso típico de epilepsia. Además, para empeorar, era sordo mudo. Y si todo esto ya es suficientemente duro para un padre, el hijo también era atacado por demonios. Era todo un cóctel para un padre en sufrimiento. Era un padre que decía: yo nunca me puedo ir solo, no me puedo ir de vacaciones con la mamá, porque lo dejo 5 minutos solo y lo encuentro muerto. Era un padre pensar: ¿qué va a pasar de mi hijo cuando yo me muera? ¿Quién lo cuidará? Era un padre creer: este no será el hijo ordinario que cuando tú te retiras heredarás
tu negocio. No es el hijo que tú entregarás en matrimonio. Eso no será, nunca se acabará, aunque la crianza no se acaba en cierto sentido, nunca será independiente. Para complicar las cosas, a veces caía sobre el fuego, sea el espíritu maligno, sea los ataques, pero caía encima de fuego, de fogatas. Y a veces caía en el agua y casi se ahogaba. ¿Y sabes lo que es dormir con un ojo abierto y otro cerrado? Porque tu hijo fácilmente convulsiona y si no lo agarras bien se ahoga en su propio... Ustedes saben. ¿Sabes lo que no poder tener una fogata cerca por miedo a que tu hijo se queme? Así que seguro lo llevó a muchos médicos, lo llevó a brujos quizás también, y no pasaba nada. Lo llevó a reuniones evangélicas de creyentes y no pasaba nada. Pero supo que Jesús estaba en la zona. Así que lo lleva a un encuentro con Jesús. Jesús no estaba, pero estaban sus discípulos. Los discípulos que Jesús le había dicho, vayan, echen fuera demonios, sanen los enfermos. Jesús se había transfigurado con ellos horas antes. Así que estaban donde los discípulos. Y el hombre dice, Señor, ¿y Jesús dónde está? Bueno, él no se encuentra. ¿Alguien puede orar por mi hijo? Y ellos, claro, nosotros oraremos por ellos, por él. Oran por el hijo y no se sanó. Este hombre estaba devastado. Era agarrar a su muchacho, irse para su casa. Y cuando se va, se empieza un murmullo. Jesús aparece, ve el murmullo y dice, ¿qué pasa? Le explican lo que había pasado. Y Jesús se enoja con los discípulos y le dice, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Hay gente que no le gusta ese tipo de Jesús, pero eso también está en la Biblia. ¿Hasta cuándo los voy a soportar, incrédulos? Tráiganme al muchacho. Jesús se enoja por la falta de fe de sus discípulos. Aquellos a los que Jesús le había dado autoridad, los había empoderado, de repente los encuentra con dudas, porque quizás esto es un caso muy raro, difícil, y Jesús se enojó. Y les voy a decir algo, mi papel como pastor nunca será sumarle duda a los que dudan. Yo no voy en medio de tu dolor a sumarte duda. No, eso sería muy grave delante de Dios. El que sufre tiene derecho a dudar, pero el que acompaña no. El que acompaña tiene que creer. El que acompaña tiene que orar. Cuando tú dudas, yo creo, yo oro, yo pido, yo confío. Tú puedes, inténtalo, no te rindas. Estaré a tu lado, voy a creer por ti. Porque es tu sufrimiento, no el mío. Así que Jesús vio a los discípulos que estaban dudando y dice, pero qué rayos, estoy harto de ustedes. Ustedes debieron haber creído. ¿Cómo usted no pudo haber orado? Esta clase de cosas, de demonios, o estos demonios no salen si no es con fe. En este pasaje, en otro con oración. Pero lo que le está diciendo Jesús, debieron creer y orar. No creyeron lo suficiente. Jesús se molesta, pero con el Padre no se molesta. Entonces a los discípulos les dicen, miren, la duda es un pulso que intentará tumbar nuestro brazo. No siempre podrás ganarle, pero tampoco deje que te gane a ti. Yo no estoy parado aquí diciendo, hermanos, yo he tenido muchas dudas acerca de Dios, renuncio. ¡No! Imposible. He tenido muchas dudas, pero seguiré dando el pleito. He tenido preguntas, pero seguiré esperando respuesta. He tenido batallas, pero no me voy a rendir. Porque mi duda, si bien es un trayecto, no es mi destino. Mi duda es un caminar, no es una casa. Yo voy a caminar por ella, voy a andar por ella de vez en cuando. Un día estaré ahí, pero no voy a quedarme a vivir ahí. Así que Jesús le dice, usted tiene que creer, discípulo de la porra. La Biblia del Dominicano al día. Usted tiene que creer. Pero al hombre que sufre, Jesús no lo reprende. Jesús le dice, tráigame el chico. El padre viene con su hijo. Y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Jesús pregunta, ¿cuánto tiempo tiene así? Y el padre responde, desde que era muy pequeño. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, si puedes. Y Jesús le dice, ¿cómo si puedo? No es que si yo puedo. Jesús le dijo, es si tú crees. Porque todo es posible si tú crees. No se trata de yo poder, claro que puedo. Se trata de tú creer. ¿Tú crees?
Y la respuesta de este hombre para mí es una de las cosas más maravillosas que tiene la Biblia. El hombre le dijo, ponme por favor la respuesta. Sí, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. A los discípulos que dudan, Jesús los reprende. Pero al hombre que duda, Jesús lo ve en su contexto de sufrimiento. Y cuando usted duda en medio del sufrimiento, Dios es muy compasivo. Así que le dice al hombre, ¿tú crees? Y él, yo quiero creer, pero este niño desde muchacho está así. ¿Tú crees que es fácil creer? Yo quiero creer, no es que yo no quiera, pero le hemos llevado a médicos y no hacen nada. Yo quiero creer, pero son años sufriendo. Yo quiero creer, pero los médicos no han hecho nada, tus discípulos no hicieron nada. Yo quiero creer, pero dame una mano. Hay gente que solamente lee, ayuda a mi incredulidad. No, pero usted no ve la primera parte, creo. No te digo que es una fe súper fuerte, una gran fe, pero yo creo, hay algo ahí todavía, no estuviera aquí. Pero batallo. Yo creo, pero a veces me devuelvo, yo creo y doy un paso adelante y a veces doy 5 atrás. Y yo amo esta oración porque esa ha sido mi vida. Quiero creer, pero no me sale bien todo. Pero yo sé que tú puedes ayudarme. No siempre he creído en los planes de Dios, pero ya yo estoy bastante grande como para dudar de que Dios existe. No, yo creo que Dios existe. Mire, yo veo un mundo tan bien sincronizado, un diseño tan inteligente, un sol que todos los días a la misma hora sale, que si estuviera más cerca quemara a la gente, si estuviera más lejos no le da vida. Está en el lugar donde tiene que estar. Yo veo el mar, me asombra ver el mar que nunca se sale de sus límites. Yo creo que detrás de un diseño inteligente hay una mente inteligente. Así que a veces dudo, pero yo creo. Y los creyentes son los que dudan. Los ateos no dudan. Los ateos simplemente no creen. Dios no existe, punto y bolita, se acabó. Los ateos no tienen lugar a la duda, no, ellos no creen. Pero el que tiene lugar a la duda significa que cree. Lucha entre lo que cree, pero cree. Porque la duda no necesariamente es lo contrario a la fe. Muchas veces la duda es el resultado de la fe. Una fe nueva, una fe pequeña, una fe, gateando. Pero la duda es parte de la lucha en el caminar de la fe. Una fe batallando, una fe intentándolo, una fe que necesita ayuda, pero una fe que está ahí. El hombre dijo, yo quiero creer, pero dame una mano, ayúdame. Jesús le dijo, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo, sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Padre, he aquí tu hijo sano. Porque no importa tus dudas, supiste llevarlas a donde tenía que hacerlo. Y más adelante habrá otro padre que tendrá un hijo sufriendo también en la cruz por ustedes. Así que yo me imagino lo que es un padre sufrir por un hijo que sufre. Pero así como el hijo que sufre un día morirá y resucitará, así nuestras dudas y nuestros sufrimientos un día morirán y resucitarán con el Señor, si la sabemos llevar a donde tenemos que llevarla. Gloria a Dios. Tercera historia, Pedro. Su título, cuando la duda te hunde. Mateo 14:22 dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. ¿En qué horario fue esto? Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló, no sé cómo les habló en el mar, en medio de una tormenta, sin megáfono y sin bocina. Yo creo que le habló al corazón de ellos. Sí, porque ¡ay, soy yo! No. Calma, no tengan miedo, soy yo. Entonces Pedro le dijo, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Así que Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua.
en dirección hacia Jesús. Pero entonces bajó de la barca, y comenzó a caminar en dirección hacia Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó: sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Los discípulos estaban en la barca, Jesús se había quedado en tierra, era de madrugada, posiblemente estaban a unos 8 o 9 kilómetros de la tierra, así que estaban en alta mar. En alta mar de madrugada empezó una tormenta. Créanme, mis hermanos, que en alta mar usted no quiere ver ni una lluvia. Imagínense una tormenta. Una embarcación frágil empieza a sacudirse. Así que todos pensaron que podían morir ahogados. Tiraron cosas a sumo de la barca, empezaron a hacer y deshacer. De repente alguien nota algo raro. Ven un vestido flotando en el mar. Y no era que todos los días caminaban gente sobre el mar, porque a veces la gente ve cosas en la Biblia y dice: ay, ¿por qué yo no creía en el mar? No, todavía hoy en día si usted ve a alguien caminando por el mar, usted va a decir: ese es Jesús. No. Pensaron que era un fantasma, naturalmente. Y los fantasmas existían, yo no sé, pero cualquier cosa es posible en alta mar, de madrugada, en medio de una tormenta. Hace un tiempo, una vez venía yo de una vigilia a las 3 de la mañana en el carro y pasé por el cementerio de la Gómez y vi una señora vestida de blanco saliendo o cerca del cementerio. Andaba descalza, pelo suelto, vestida de blanco, flaca. Reduje la velocidad. Doña, ¿usted no tiene miedo a estas horas de andar por aquí? Ay, sí, cuando yo estaba viva me daba mucho miedo. Es mentira. Quería hacer ese cuento. Ellos están en alta mar y ven a Jesús, o lo que parece que es Jesús. Dijeron: es un fantasma, se asustaron. Pedro dice: no, es ese. Miren, es Jesús. Y Pedro dice: si tú eres Jesús, yo quiero caminar sobre el agua. Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. En su comentario a este pasaje, William Hendricks dice: este Pedro es una persona muy interesante. Nunca hace algo a medias. Cuando es bueno es muy bueno. Y cuando es malo, es muy malo. Cuando se arrepiente, llora amargamente. Pasa de la confianza a la duda, de la profesión clara y abierta de Cristo como Señor, a: Señor, mira, yo fuera tú y no fuera a la cruz, y lo reprende. De repente da una declaración muy firme de yo estaré contigo y pelearemos a tu lado, a una negación baja de yo no lo conozco. Le dice: no me lavarás los pies jamás. Y luego dice: bueno, no solo me lave los pies, lávame completo. Ese es Pedro. Pedro no tiene escalas de grises. Pedro es blanco o negro. Así que Pedro está en el barco y dice: si tú eres Jesús, ven, llámame, que quiero también hacer lo mismo. Jesús, ven. Miedoso. Y empieza Pedro a caminar. Wow. De repente, yo ni soplar puedo. Soplan los vientos y Pedro ve los vientos. Soplan por aquí, soplan por allá. Y Pedro comenzó a hundirse. Y ahí hundiéndose, Pedro grita: Señor, sálvame. Y me imagino los discípulos, la gente: ay, Dios mío, qué vergüenza tiene que tener todo el mundo ahora mismo. Ay, Dios mío, ay, mírenlo hundiéndose. Y hay cristianos que cuando ven este pasaje y cuando ven la reprensión de Jesús, dicen: míralo ahí por estar de presentado. Está bueno que te pase, que te hundiste y que Jesús te reprenda. Hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Saben qué? Yo no le doy tanta... Yo no sufro tanto esto, porque yo, en mi osadía o en mi obediencia, me he sorprendido caminar detrás de una promesa de Dios, pero tan grande que de repente cuando soplan ciertos vientos y ciertas tormentas también me he hundido.
en mi atrevimiento, en mi frescura. He escuchado el llamar de Dios, que a veces yo no sé si me está llamando porque me ofrecí o porque realmente me necesitaba. Pero cuando empiezo a caminar detrás de Él, viene una tormenta y empiezo a dudar. Y digo, ¿para qué me metí en esto? Yo estaba seguro donde yo estaba. Yo estaba bien en el barco. Ahí nadie se estaba hundiendo. Y todo el mundo estaba ahí. ¿Para qué me atreví? Y empiezo a escuchar voces internas que me dicen, te ahogarás. Esto te queda demasiado grande. Fracasarás. En mi caminar detrás de una promesa de Dios, muchas veces caminando por el agua me he ahogado. Y si bien Pedro se hundió, o me he hundido, no me he ahogado, pero me he hundido. Y si bien Pedro se hundió y los demás no, Pedro es el único que puede decir, yo sé lo que se siente la mano de Jesús sacarte del fondo del mar. Y yo me he hundido tantas veces en mis fracasos, en mis temores, en los grandes retos de Dios. Pero también puedo decir con confianza, aunque yo estaba más seguro en el barco, en la orilla, yo sé lo que se siente la mano de Dios sacarme de mis fracasos, sacarme de mis honduras, sacarme del fondo, sacarme de lo más profundo. Aleluya. No lo encontré en mi barca, lo he encontrado en el fondo. A veces buscamos a Dios en la luz y lo encontramos en nuestras oscuridades internas. A veces lo buscamos en nuestras victorias y lo encontramos en nuestros fracasos. A veces lo buscamos en nuestras altas y lo encontramos en nuestras bajas. He fracasado un montón de veces como para decirles con seguridad. Fracaso con estilo. Fracaso detrás de una promesa, sabiendo que al final quien llamó me agarrará. A veces me dejará beber agua, sí, lo ha hecho. A veces me dirás, ¿por qué dudaste, hijo? Si yo estaba aquí, solamente tenía que seguir enfocado. Te pusiste a mirar las facturas, te pusiste a mirar a los ingratos, te pusiste a mirar los comentarios, te pusiste a mirar las cosas. ¿Por qué no seguiste mirándome a mí? Yo no sé. Pero ese mismo Dios que me regaña es el mismo Dios que me sostiene cuando yo creo que el agua me va a ahogar. Última historia. Tomás. Cuando mis dudas me llevan a sus pies. No podía dejar de predicar de Tomás, porque todo el mundo cuando habla de dudas habla de Tomás, pero para acabarlo. Y yo voy a reivindicar a Tomás esta mañana. Y Tomás algún día en el cielo me va a saludar y me va a decir, usted fue el único que habló bien de mí en una iglesia. Felicidad. El próximo mensaje será sobre Judas Iscariote. Voy a decir los 7 principios que aprendí de Judas. Tomás es el embajador de la duda. Todo el que quiere un ejemplo de uno que duda, coge a Tomás. Y yo les voy a decir algo. Tomás no fue especial. Tomás lo único que hizo fue decir lo que todos estaban pensando. Veamos el pasaje. Juan 20 dice, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Empiecen a anotar, por favor. Empiecen a anotar los detalles. Cuando Jesús llegó resucitado, estaban todos menos ¿quién? Entonces todos creyeron. ¿Por qué? Porque estaban. ¿Por qué qué? Me gustó eso. Porque vieron. Muy bien. Ellos le dijeron a Jesús, a Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás respondió, no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos y meta mis dedos en ellas y ponga mi mano sobre las heridas de su costado. Cuando usted lee los evangelios se da cuenta de que todos dudaron de la resurrección de Cristo. Cuando las mujeres dijeron, Jesús ha resucitado, ¿qué dijo Pedro? Ay, yo lo esperaba, gloria a Dios. Eso fue lo que dijo. ¿Qué? No puedo creer. ¡Fum! Se montó en un motor 60 y caminó rápido a la cueva y vio. Ay, parece que es verdad, porque no lo vio. Y luego Jesús empieza a aparecerse a muchos de ellos personalmente. Venga, tócame. Comamos. Con algunos de ellos comió. Ven, les habló. Así que todos creyeron. ¿Por qué? Porque todos
Vieron. El único que no vio fue Tomás. Así que Tomás está con ellos. Y cuando dice Jesús resucitó, lo hemos visto. Sí, ustedes lo han visto. Pero yo no lo he visto. Y yo no creo en ustedes, falsos habladores. Ya me han engañado un par de veces. No. Ustedes no creían nada. No me vengan con esa. Yo no creo tampoco. Y si es verdad que resucitó, yo tengo que verlo con mis propios ojos y tengo que tocarlo. La naturaleza humana te dice ver para creer. La naturaleza del Espíritu te dice creer para ver. Yo he empezado a darle un voto de confianza a las cosas de Dios, mis hermanos. A darle el beneficio de la duda. Ya yo no digo, ¿será verdad? Ya yo no digo, ¿y si es verdad? No, yo digo, ¿y si es verdad? ¿Y si es cierto? Ya yo no digo, ¿qué me puede pasar si dudo? No, ¿y qué me puede pasar si creo? Por ejemplo, hay personas enfermas que me han pedido la oración. Ya yo no digo, si oro y no se sana. Bueno, total, estaba enfermo. Yo lo enfermé más. Yo no puedo enfermar más a una gente. Entonces, ¿y si oro y se sana? Así que mejor oro y hay gente que se ha sanado. Lo único que no ha pasado es que se hayan enfermado más. Hay gente que se ha muerto, pero yo no creo que sea por mi oración. No por mi oración. Así que, en lugar de yo decir, ¿y si oro y no se sana? Ahora yo digo, ¿y si oro y se sana? Vamos a intentarlo. Cuando yo siento algo muy fuerte en mi corazón, como que si Dios estuviera hablándome, antes yo decía, si lo digo y no pasa, ¿qué van a pensar de mí? Señor, ¿usted cree que la gente va a pensar ya más mal de lo que ha pensado de mí toda la vida? Ya mi reputación no me importa, porque total, si yo digo lo que siento y no pasa, la gente no siente cosas. Yo soy el único que ha sentido. Todo el mundo siente. Entonces yo lo digo y no pasa, yo soy uno más de todo lo que han sentido y no ha pasado nada. Usted dice, ay, yo siento que va a llover y no llueve, hasta meteorología le pasa eso. Entonces si yo digo que algo, yo siento algo y no sucede, fue un sentimiento mío, me guayé. ¿Y si sucede? Hace 2 o 3 años había muchos matrimonios orando por hijos aquí en la iglesia. Intentándolo, no venían, venían y se perdían. Yo oraba mucho por eso y tenía mucha carga con eso. Y un día, hace como 2 años, sentí muy fuerte en mi corazón la palabra fertilidad. Y anteriormente, porque a mí, yo profetizo en otras iglesias, pero aquí no me gusta. Porque aquí si yo profetizo el otro domingo yo veo a la gente. En otras iglesias no, cuando yo profetizo cosas y no te vuelvo a ver hasta 2 años después. Y cuando tú vienes, mira, que usted me dijo una cosa. ¿Cuándo fue que yo te dije eso? Sí, hace 2 años. Mire, yo no me acuerdo de lo que dije ayer. Me voy a acordar de lo que yo dije hace 2 años. Vaya de ahí. Pero aquí no, aquí yo digo una cosa y me veo el miércoles la gente en la oficina. Mire, pastor. Entonces, a mí no me gusta, me da fobia. Así que cuando sentí esa palabra, fertilidad, me llegó la pregunta, ¿y si lo digo y no pasa? No pasa. Hermano, eran hijos espirituales que veíamos, ya tenemos en Italia. Tenemos casa, wow, Dios está creciendo esta iglesia de gente que se está salvando. Miren todos los embarazos espirituales. Yo iba a decir algo así. Así que dije con mucha seguridad y certeza, hermanos, veo hijos aquí. Porque yo sentí la palabra fertilidad, pero no siempre le poní tevis. Veo hijos, veo muchos bebés, veo muchos niños, veo mujeres pariendo rápido y mucho y pronto. Eso no dije dentro de 10 años, no, pronto, muchas que no podían. Pero como a los 3 meses empiezan los testimonios. A los 4 meses viene Francesca, que ya tenía, cuando se enteró, 7 meses de embarazo. Dios me había dado la palabra antes, pero yo tenía miedo, debí decírsela antes. Hermano, y gente que había perdido varios y no podía, que había hecho de todo y no podía. De repente en la iglesia hoy me están pidiendo, pastor, ore para que ya, porque ya, pastor, ya está bueno. Entonces ya, yo he pasado a creer. Yo voy a decir lo que siento y si es de Dios se va a evidenciar con el tiempo. Yo siento tal cosa y si no es de Dios, bueno, fue mi sentimiento, perdona hermano, otro fracaso más. Pero si es de Dios, el tiempo dará la razón. Así que ya definitivamente, aunque he estado mucho desde el lado de Tomás, he estado mucho entre el ver para creer, he empezado a creer para ver. Y Albert Tate dice algo muy cómico sobre este pasaje. Es algo de su imaginación, pero a mí me encanta. Él dice que Jesús, está en el cielo resucitado. Y vienen los ángeles y empiezan a reconstruir su cuerpo. Hay ángeles que son como cirujanos plásticos en el cielo.
Así que vienen sus cirujanos, yo me lo imagino partido, porque si es un cirujano plástico tiene que ser partido, y empiezan a reconstruirle aquí la frente, las heridas, y el pelo se lo arreglan, los ángeles fashion, y empiezan a reconstruirle la bata, porque la Biblia habla que Jesús vino con una bata resplandeciente, le cambian la bata, y cuando van por las heridas, dicen, no, las heridas no, déjenme los huecos de las manos así y del costado. Y el ángel, no te pega, eso está muy feo. Hemos hecho un cuerpo, hemos reconstruido un cuerpo precioso y esas heridas no van. ¿Por qué vas con estas heridas para allá abajo? Tomás, yo tengo un discípulo ya que se llama Tomás, que está diciendo, ay, si yo no veo las manos, y si yo no la toco, y si yo no me doy cuenta, yo necesito mis heridas, déjenmela. Así que Jesús va a la tierra, dice, Tomás, ¿dónde está Tomás? Ven acá. Me la dejé por ti. Y Jesús convirtió las dudas de Tomás en un puente hacia él. Tomás, tus dudas no me ofenden. Tus dudas me atraen a ti. Tus dudas eran la sed que yo usé para atraerte al agua fresca que soy yo. Tus dudas son el hambre que yo puse en ti para atraerte a la mesa y que comas pan fresco. Benditas sean las preguntas que me llevaron al maestro. Bendita sea la sed que me trajo a la fuente. Bendita sea la duda que me llevó a su presencia. Benditas sean mis crisis que me postraron en oración ante Él. Bendito sea el dolor que me hizo más sensible. Bendito los procesos que me hicieron más empático. Benditas las dudas que me enseñaron que yo no lo sé todo, pero que hay un Dios que me ama y está dispuesto a dejarse a tocar por mí a pesar de ellas. Un Dios que me ha dicho, tus dudas no me ofenden, hijo. No permitas que tus dudas me separen de ti. Tus dudas pueden ser un puente hacia mí. Deja que ellas te acerquen. Date la licencia de dudar conmigo, no de mí necesariamente, conmigo. Duda aquí al lado mío, ven, tienes una comunidad para dudar entre otros. No tienes que irte afuera a dudar. Duda aquí en la casa, ven, tranquilo, duda. No crees en esto, no te preocupes, habrá tiempo. Este pasaje te parece muy sorprendente, sí, después yo te lo explico. Hay cosas que tú nunca entenderás, no te preocupes, no tienes que entenderlo todo. Ven, duda a mi lado, ven, toca. Déjame tocarte. Y cuando Tomás tocó al Señor, le dice mi Señor, Él le dice mi Dios. Y si esta no es la declaración más poderosa que alguien le hizo a Jesús en la Biblia, debe de estar en la lista. El único que le llama mi Dios a Jesús y mi Señor fue Tomás, porque posiblemente las dudas que podían ser un puente o que podían ser una pared, Jesús la usó como un puente. Yo voy a cerrar este mensaje de forma diferente. Yo voy a cerrar con una canción que escribí acerca de mi caminar por muchos años en las dudas. Yo pensaba, si las dudas hubiesen gobernado mi vida, yo hubiese haber sido quizás un incrédulo, un ateo, un perdido. Y si hubiesen gobernado mi vida como cristiano, quizás fuera un cristiano tan perdido dentro de la iglesia. Pero qué lindo cuando las dudas no se convirtieron en una pared, sino en un puente. Y qué lindo que Dios me amó a pesar de ellas. Y pensando en esto, escribí una canción que luego algunos queridos amigos y hermanos de esta iglesia me ayudaron a arreglar. Y hoy quiero usarla para el cierre de este mensaje. Quiero dudar ni un minuto más, pero confieso que se escapa de mí. Ayúdame en mi incredulidad.
Bendita la duda que me hizo ir a ti. Benditas preguntas que yo nunca respondí. Buscando creer, entonces accedí a ti. Fue siempre tu plan para traerme hacia ti. Pudiste dejar a Pedro morir, pero tu mano de sus dudas rescató. Y como Tomás tus heridas tocó, quiero tocarte aunque mi corazón dudó. Ayúdame en mi incredulidad. Yo confiaré que mi duda no te ofenderá. Bendita la duda que me hizo ir a ti. Benditas preguntas que yo nunca respondí. Buscando creer, entonces accedí a ti. Fue siempre tu plan para traerme hacia ti. Bendita la duda que me hizo ir a ti. Benditas preguntas que yo nunca respondí. Buscando creer, entonces accedí a ti. Fue siempre tu plan para traerme hacia ti. Sé que mi duda de tus sueños reí, pero tú ríes cuando a mí los ves cumplir. Pero tú ríes cuando a mí los ves cumplir. Ayúdanos a traer nuestras dudas a ti, Señor. Ayúdanos cuando dudemos de ti, a dudar contigo al lado. Ayúdanos a dudar en comunidad. Ayúdame a hacer la fe de aquel que duda. Ayuda a mis hermanos a hacer la fe mía cuando sea yo el que dude. Ayúdame a ver tu mano en el fondo de mis fracasos. Ayúdame a reírme de mis dudas sabiendo que tú ríes de tus promesas cumplidas. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a tocarte y a decirte mi Señor y mi Dios. No permitas que las dudas sean una pared. Permite que mi duda sea un puente hacia ti, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Estar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima reunión. Encuéntranos en las redes sociales como Nuevos Comienzos RD.